Hola, ¿cómo estás? Ana Victoria, ¿verdad? Hola maestro, buenas noches. Buenas noches. Creo que nomás estamos usted y yo. Sí, maestro, como quiera, ya estoy poniendo mensaje en el grupo para que se unan los demás. Ándale, porque vamos a hacer un repaso y si quieres esperamos 5 minutos. Claro que sí, maestro, gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ahora sí que esta es la última reunión que tenemos. Ahí sigue llegando gente. Esta es la última reunión que tenemos. Vamos a dar un repaso propiamente de las preguntas del examen. Como ustedes saben, el examen va a constar de 30 preguntas. Bueno, si no lo sabían, es de 30 preguntas. Y aquí vamos a ver un cuestionario o un pliego de preguntas de 70, ¿sí? Que es la que se sube al examen, a la plataforma, perdón, y de ahí el examen de manera aleatoria toma 30 preguntas para que ustedes las contesten, ¿sí? Es muy difícil que un examen sea igual. También las preguntas que vamos a ver ahorita no son exactamente las mismas porque se juntan preguntas de varios maestros y son las que se meten al aula. Y ahí el aula las va tomando, o la plataforma más bien. Pero son preguntas puntuales del examen, ¿sí? Entonces, yo las voy a ir leyendo, este, y ustedes me van ahí, vamos como que respondiéndolas juntos, ¿sí? Para que tomen nota, vean ahí tomen nota en una libreta o lo que ustedes gusten. Y vamos a empezar porque pues, son bastantitas preguntas y el tiempo se va, ¿sí? Bueno, otra cosa que les quería decir, sigo revisando tareas, son las últimas que estamos revisando. Hoy por hoy están abiertas casi todas las actividades. Por si a alguien le falta contestar algo o hacer algo, nos pidieron que dejáramos abiertas las actividades y que las puedan responder. Esas actividades que están después de fecha, pues van a ser sobre calificación de 8, ¿sí? No de 10.
pero bueno, pues de eso a tener un 0, pues ayuda muchísimo. Entonces, los que estén en la situación, pues que aprovechen. Y los que sí trabajaron y tuvieron todo en orden, bueno, pues ni se preocupen. ¿Ok? Vamos a comenzar. Déjenme ver cómo voy a manejar esto. Déjenme ver cómo lo voy a manejar. De tal manera. A ver, permítanme. A ver, déjenme ver cómo le voy a hacer. ¿Ustedes están viendo mi pantalla así en blanco, las preguntas, o no? No, maestro. No, ¿verdad? Ok. Bueno, déjenme. No se preocupe, que uno que pudo llegar. Ya, aquí los tengo. Yo ahorita voy a tener la pantalla, les voy a compartir la pantalla, ya no los voy a ver yo a ustedes, pero nos podemos seguir escuchando. Y si tienen algo que decir, no importa, díganlo, abran su micrófono y díganlo. Que al cabo que pues, somos poquita gente. Ahora sí la están viendo, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Ya no sé qué estoy haciendo. A ver, a ver. Permítanme tantito. Espérenme tantito. Muy bien, ya sé qué voy a hacer. En las primeras van a ver ustedes ahí la respuesta. Muy bien, dice, la primera pregunta dice así, y aquí la deben estar viendo ustedes. Sigue llegando gente. Dice, es la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Aquí está la respuesta. Esponsales. ¿Sí? Es la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. La respuesta es esponsales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de promiscuidad primitiva, matrimonio por grupos y matrimonio por rapto? Son etapas y evolución del matrimonio. Etapas y evolución del matrimonio. Se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. Matrimonio consensual. ¿Qué es consensual? Que está consentido, que es libre de voluntades, que están de acuerdo ambas partes. ¿Sí? Lo que no sé es por qué no me deja avanzar. Eso es lo que no me explico.
Ahora sí, yo les voy a preguntar yo a ustedes y ustedes me van a ir contestando. ¿Ok? Es un sacramento solemne cuyos ministros son los mismos esposos, siendo el sacerdote un testigo autorizado por la Iglesia. La unión de los esposos es la imagen de una unión de Cristo con la Iglesia y con esta indisoluble. Posibles respuestas: matrimonio canónico, matrimonio por rapto, matrimonio por grupo, matrimonio. ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién dijo yo? Matrimonio canónico, ¿no? Así es, matrimonio canónico. Muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son algunos de los elementos esenciales de validez del matrimonio? Capacidad y ausencia de la voluntad, contrato, divorcio o concubinato. ¿Cuáles son algunos? A veces en la pregunta está la respuesta. ¿Cuáles son algunos de los elementos esenciales de validez del matrimonio? La Capacidad y ausencia de la voluntad. Muy bien. Menciona algunos de los impedimentos para contraer matrimonio: estar casado y o ser menor de edad, divorcio y separación o concubinato. estar casado, ¿no? Estar casado, exactamente. Son impedimentos para contraer matrimonio. Desde dos puntos de vista se determinan los efectos del matrimonio: entre consortes y en relación con los bienes, con relación a los padres, divorcio o concubinato. Fíjense, desde dos puntos de vista se determinan los efectos del matrimonio: entre consortes y en relación con los bienes, esa es una posible respuesta; con relación a los padres, divorcio o concubinato. Es la A. Es la A, exactamente. Muy bien. Menciona los dos regímenes que rigen al matrimonio: conyugal o por separación de bienes, en concubinato, concubinato o contrato. Conyugal y separación de bienes. Muy bien. ¿Qué artículo del Código Civil al que hace alusión el libro y habla sobre los hijos que se presumen dentro del concubinato? ¿Qué artículo del Código Civil al que hace alusión el libro y habla sobre los hijos que se presumen dentro del concubinato? Artículo 383, artículo 100, artículo 14 o artículo 20. ¿Qué artículo del Código Civil al que hace alusión el libro y habla sobre los hijos que se presumen dentro del concubinato? Artículo 383, artículo 100, artículo 14 o artículo 20. La A, muy bien. Artículo 383, muy bien. Cada uno de los cónyuges conserva el pleno dominio y administración tanto de los bienes que haya adquirido con la anterioridad al matrimonio como de los que adquiera durante el mismo. Repito la pregunta: cada uno de los cónyuges conserva el pleno dominio y administración tanto de los bienes que haya adquirido con anterioridad al matrimonio, o sea, antes, como los que adquiere durante el mismo. A ver, Villalón. Por separación de bienes. Muy bien. Régimen por separación de bienes.
porque cada uno conserva sus bienes, los que se adquirieron antes y durante el matrimonio. Separación de bienes. En este sistema, el vínculo matrimonial perdura quedando subsistentes las obligaciones de fidelidad, de suministro de alimentos, pero con imposibilidad de nuevas nupcias. Divorcio por separación de cuerpos, las posibles respuestas. Divorcio por separación de cuerpos, divorcio vincular, divorcio voluntario o divorcio incausado. Otra vez la pregunta. En este sistema, el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las obligaciones de fidelidad, de suministro de alimentos, pero con imposibilidad de nuevas nupcias. Divorcio por separación de cuerpos, divorcio vincular, divorcio voluntario o divorcio incausado. Se separan. No están divorciados, nomás se separan. Sí, la A. Exactamente. Bueno, la Así es, divorcio por separación de cuerpos. O sea, están divorciados, persiste el vínculo matrimonial, no están divorciados, persiste el vínculo matrimonial, sin embargo están separados, ¿sí? Pero no por eso ya te puedes casar o puedes ser infiel, etcétera, y persisten las obligaciones también de alimentos. Este tipo de divorcio, su principal característica es la disolución del vínculo, otorgando a los cónyuges la capacidad de nuevas nupcias. Posibles respuestas: divorcio vincular, divorcio express, divorcio necesario o divorcio incausado. Este tipo de divorcio, es el divorcio vincular, ¿no, maestro? divorcio vinculado, muy bien. Primera. La primera, exactamente. Dice, es una de las causales por las cuales se decreta el divorcio vincular que se menciona en el artículo 267 del Código Civil. Posibles respuestas: incumplimiento de obligaciones fundamentales del matrimonio, pobreza, irresponsabilidad o infertilidad. Es una de las causales por las cuales se decreta el divorcio vincular. O sea, por vínculo, se separa el vínculo, se rompe el vínculo, que se menciona en el artículo 267 del Código Civil. Posibles respuestas: incumplimiento de obligaciones fundamentales del matrimonio, pobreza, irresponsabilidad o infertilidad. Digan una, la que crean. ¿Cuál sería una de las causales por lo que se decreta el divorcio? ¿La pobreza? ¿La irresponsabilidad? Yo pienso que es la maestro, pero no sé si estoy bien. ¿La cual, perdón? La Sí, es la incumplimiento de obligaciones fundamentales del matrimonio. porque la pobreza y la responsabilidad y la infidelidad no tienen nada que ver con algo por derecho, o sea, tú sabes si sigues con la persona si pasan ese tipo de cosas y lo otro sí. Así es correcto. Muy bien. Continuamos. ¿A partir de qué ley expedida en 1917 se instituyó que el matrimonio es un vínculo disoluble a través de la vía del divorcio? Es cuando se estatuye el divorcio, la figura del divorcio. Acuérdense que yo les decía que estaba muy fuerte el tema de que se requería una forma de diluir el vínculo matrimonial porque ya no era posible seguir así. Entonces, a partir de esta ley se instituye que el matrimonio es un vínculo disoluble, que sí se puede romper, ¿sí? ¿A través de qué? Del divorcio. Entonces, ¿cómo se le llama esta ley? Ley sobre relaciones familiares, ley de la moral y las buenas costumbres, ley de
ley de Marías o ley de convivencia. Ley sobre relaciones familiares. Correcto, muy bien. Ahí se las dejo, de repente medio ver las preguntas con respuesta y todo. Es el divorcio que se decreta por sentencia dictada por el juez de lo civil o de primera instancia, la cual disolverá el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal en caso de existir. Es el divorcio que se decreta por sentencia, un juez la dicta. Divorcio voluntario de tipo judicial, divorcio voluntario de tipo administrativo, divorcio falso, divorcio por separación de cuerpos. Correcto, divorcio voluntario de tipo judicial. Judicial se refiere a que interviene el Estado en ese divorcio por una sentencia, o sea, hay una manifestación de la voluntad de querer usar la vía del divorcio y y como la decreta un juez, pues como todas las causales de divorcio, se dice que es judicial. Este divorcio facilita en forma debida la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, ya que llenándose ciertas formalidades que menciona el artículo 272, los consortes pueden acudir ante el registro civil para que se levante un acta que dé por terminado el matrimonio. Divorcio administrativo, divorcio de escritorio, divorcio de juego o divorcio simulado. Divorcio administrativo. Correcto, muy bien. Es una de las causales de divorcio que fue considerada también como delito. Adulterio, abandono de hogar, discusiones o faltas ¿al qué? Pues aquí. Faltas al respeto. Una causal de divorcio que fue delito. Adulterio, profe. Adulterio, muy bien. Enumera algunas de las características de la acción del divorcio. Es una acción sujeta a caducidad y es personalísima. Es expresa o tácita. Es libre y expedita o es ante el juez. La es una acción sujeta a caducidad y es personalísima. No puede ir mi compadre a divorciarse por mí, ¿sí? Y es una acción que caduca. Tú puedes iniciar el proceso de divorcio, pero si no le das seguimiento, no lo atiendes, caduca la acción y bueno, ya, haz de cuenta que no pasó nada. Se entiende en el derecho como la extinción de una acción. Se entiende en el derecho como la extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación por el transcurso del tiempo que determina una ley, sin que se pueda evitar esa extinción, interrumpiendo el plazo o suspendiéndolo. Posibles respuestas. Caducidad de la acción, extinta, prescripción o vencimiento. Es la que acaba de decir, caducidad. Caducidad de la acción, muy bien. O sea, caduca la acción porque no le diste seguimiento, pasa el tiempo, la iniciaste, sí, la iniciaste formalmente, pero no le diste seguimiento, no cumpliste las etapas procesales, los términos que te indica el proceso, y bueno, no se pueden quedar ahí esperando que alguien le haga algo, ¿no? Entonces caduca la acción. Es aquella acción que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. Es aquella acción que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. Personalísima, colectiva, por representación o por edictos. Es personalísima. Se vio, maestro, pero es personalísima.
Está bien, ok. Lo que no se vea, pero pues se ve. Es el vínculo jurídico que existe entre ascendentes y descendientes sin limitación de grado. Filiación, parentesco. A ver, adelante. Es filiación. Muy bien. Es el vínculo jurídico que se crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres. Filiación legítima, parentesco consanguíneo o cónyuge. Ah, ¿verdad? Filiación legítima. Correcto. Francisco Jenny, en su obra Métodos de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, la señala como fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, las normas morales y religiosas, las formas de convencionalismo sociales o la ley de la costumbre. Francisco Jenny, en su obra Métodos de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, la señala como las fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, o La la... Correcto, muy bien. Ya me estaba enojando. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Se movió aquí, no supe ni dónde quedó. No, no llegamos por acá. Ok. Ah, pues ya la vieron. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. Derecho civil, derecho fiscal, derecho penal o derecho agrario. Derecho civil. Derecho civil, correcto. Prueba de la filiación legítima en cuanto a la madre y siendo perfecta quedará constituida por él: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de registro o comprobante de filiación. acta de nacimiento. Correcto. Conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana. Dígame, Blanca. Derecho. Muy bien. Pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor. Normas, decreto, ordenamiento o artículo. Las normas. Muy bien. La existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Error, dolo o validez. La existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Error, dolo o validez. Creo que es validez. Validez, muy bien, porque no tienen ningún error, no tienen ningún vicio, entonces es válido. La existencia perfecta del acto es válido. Es el proceso que establece una relación entre la causa y el efecto y una secuencia de fenómenos cuyo origen solo puede determinarse en forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. Es el proceso que establece una relación entre la causa y el efecto
y una secuencia de fenómenos, la cadena de sucesos, cuyo origen solo puede determinarse de forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. Proceso de casualidad, aquí está equivocado, es causalidad. Proceso de causalidad. Proceso de causalidad, las leyes naturales o empíricas. Fíjense en la pregunta, estoy hablando de un proceso. Y las respuestas que dicen. Porque dice proceso. En la respuesta, en la pregunta está dando la respuesta. Exactamente. Algunas preguntas están así, por eso es importante que lean muy bien. Enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de los mismos. Leyes naturales, leyes empíricas, leyes naturales o empíricas. Enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos. Es naturales, maestro, porque dice registra uniformidades de fenómenos. Exactamente. Leyes naturales. Leyes naturales. Todo lo que sucede con los fenómenos naturales, pues se convierten en ley porque siempre pasan casi igual. Y de acuerdo a las estadísticas, ¿qué son las estadísticas? Se van guardando toda la información. Por eso hoy podemos decir cuándo empieza el calor, cuándo empieza el frío, cuándo hay huracanes, cuándo hay mucho viento, cuándo hay luna llena más grande que otras veces, por las estadísticas, porque se guarda todo eso y con eso puedes determinar o casi predecir el futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar. Entonces, todo eso les llaman leyes naturales. Pero está entrando una persona. ¿Cuál es la autoridad que declara como unidos en matrimonio? Ah, caray, espérenme. Ya. ¿Cuál es la autoridad que declara como unidos en matrimonio a los contrayentes? Juez de registro civil, ya se ve. Juez de registro civil, juez de barrio, ministerio público o notario. Se vio, maestro, pero esa que es obvia. Juez de registro civil. Muy bien. Sí. Ok. Ni modo, no lo puede ocultar. Ok. Conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. Derecho objetivo, derecho subjetivo o derecho público. Conjunto de normas. Ahí están. Ese es derecho que. Ahí están las normas. Listas para utilizarse cuando se necesiten. Derecho objetivo o derecho subjetivo o juez subjetivo o qué. Ahí va. Derecho objetivo. Acuérdense que al principio del curso hablábamos de este tema y que era muy importante tenerlo muy claro. Donde decíamos que el derecho objetivo es un derecho que tenemos, que está ahí, está escrito para cuando nosotros ocupemos utilizar. Entonces ahí está, ya está escrito de la materia que se indique, de la materia que se necesite, de la situación que se presente,
ya tenemos pues simplemente una constitución, es mi derecho objetivo, que ahí está y que está lista para utilizarse cuando se necesite, ¿sí? Entonces, ese es mi derecho objetivo, la ley escrita, ¿sí? Para que lo tengan bien claro. Conjunto, lo leo otra vez, conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. ¿Ok? Derecho objetivo. ¿Cuáles son las dos causas de nulidad absoluta en el matrimonio? ¿Cuáles son las dos causas de nulidad absoluta en el matrimonio? La bigamia y el incesto, la infidelidad, la ignominia o la irresponsabilidad. La A. La bigamia y incesto. Y ahí comentábamos otra vez que hasta cárcel contempla la ley. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. O sea, ya la norma que tenemos escrita ahí, ya la estamos haciendo valer. Él es subjetivo porque el objetivo es cuando ya está, o sea, hace la norma y para tener la facultad de cumplirla es el subjetivo. Correcto. El derecho subjetivo. Muy bien, excelente, así es. Es un tipo de divorcio caracterizado porque la solicitud de divorcio es presentada de manera unilateral, es decir, que uno de los cónyuges acude a solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento del otro, bastando solo notificarle de dicha solicitud. Este tipo de divorcio unilateral, debido a la ausencia de causas que lo motivan, pues el divorcio se presenta sin necesidad de motivo alguno, por lo que no requiere expresar alguna causa concreta que justifique la solicitud del mismo o que tenga que ser probada en juicio. Divorcio incausado, divorcio innecesario o divorcio administrativo. Incausado. Exacto, divorcio incausado. Incausado significa sin causa, ¿sí? No tiene que haber una causa aparente o muy presente para que este tipo de divorcio proceda. Este es el divorcio que hoy está en día, es el proceso que más se sigue ahorita. Entonces, esto es como, vamos a decir, lo más moderno, ¿no? Puede terminar durante el matrimonio si así lo convinieren los esposos o cuando éste concluya por divorcio, nulidad o muerte de cualquiera de los cónyuges. Fíjense bien, puede terminar durante el matrimonio si así lo convienen los esposos o cuando éste concluya por divorcio, nulidad o muerte de cualquiera de los cónyuges. La sociedad conyugal, la separación de cuerpos, la relación o separación de bienes. La sociedad conyugal. Correcto, muy bien. O sea, en cualquier momento del matrimonio pueden terminar con ese régimen siempre y cuando los casados o los cónyuges estén de acuerdo. Este tipo de divorcio tiene efecto cuando la disolución del vínculo es solicitada por un cónyuge. Este tipo de divorcio tiene efecto cuando la disolución del vínculo es solicitada por un cónyuge con base a una causa específicamente señalada en el Código Civil ante la autoridad judicial competente, es decir, el juez de lo familiar. Divorcio necesario, divorcio incausado, divorcio por separación de cuerpos o divorcio vincular.
Este tipo de divorcio tiene efecto cuando la disolución del vínculo es solicitada por un cónyuge con base en una causa específicamente señalada en el Código Civil ante la autoridad judicial, es decir, el juez de lo familiar. Es divorcio necesario, es como si, bueno, yo pienso que es como cuando ya lo dicta el juez porque es necesario, está pasando algo malo. Exactamente, divorcio Sí, necesario. la Exactamente, como cuando así de que, ejemplo, que ya hay violencia o algo así, no quieren separarse o algo así. es correcto. El divorcio, o sea, necesario, como su palabra lo dice, es necesario disolver el vínculo matrimonial. Dime algunas de las características de la obligación alimentaria. Algunas de las características de la obligación alimentaria. Personalísima e imprescriptible y proporcional. Directa o indirecta. Privada o pública. Personalísima. ¿Cuál? Sí, ¿no? ¿Cuál? La La A. La Correcta. Personalísima, porque es personal, imprescriptible y proporcional. imprescriptible y proporcional. Muy bien. Sí. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla. Incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de prisión o la prisión domiciliaria, de tipo administrativas, por mencionar algunas. Sanción, multa, infracción o remuneración. Sanción, profe. Sanción, muy bien. Constituyen una de las consecuencias principales del parentesco hacia los menores y abarcan, de acuerdo al artículo 308 del Código Civil Federal, posibles respuestas: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, el matrimonio o el parentesco, la filiación. Es la A, porque es todo lo que deben de cumplir, lo básico. Exactamente. Es la obligación primordial hacia los menores, ¿sí? Cuando el parentesco es padre e hijo, la obligación más importante de los padres hacia los hijos: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Menciona la clasificación de los sistemas de divorcio. Menciona la clasificación de los sistemas de divorcio: por separación de cuerpos y divorcio vincular, divorcio incausado, divorcio por separación acordada o divorcio vincular. La A. La A, divorcio por separación de cuerpos y divorcio vincular. La terminación de la sociedad conyugal durante el matrimonio puede ser de dos formas: por convenio de los consortes o a solicitud de alguno de ellos en los casos previstos por el artículo 188, o a petición de parte, o por consecuencias del divorcio. Por convenio de los consortes o a solicitud de alguno de ellos de los casos. Ay, no alcanzo a leer, maestro, estoy en el celular, perdón. Previstos por el artículo 188. Gracias. De nada. Muy bien. Conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. Conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. Posibles respuestas: jurisprudencia, acuerdos, arbitraje o nombre. Jurisprudencia. Jurisprudencia, muy bien. Pues en la pregunta estoy diciendo la respuesta. Sí. Por consanguinidad, por afinidad o por adopción son formas de parentesco. Paréntesis. Correcto. Ah,
de parentesco, muy bien. Sí. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿A qué principio nos referimos? Y retroactividad de la ley, conflicto de aplicación de leyes en el espacio, parentesco, etcétera. Y retroactividad de la ley. Exactamente, muy bien. Artículo del Código Civil Federal que menciona: la mujer no puede contraer segundo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del primero. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Artículo 140, artículo 14, artículo 12 o artículo 15. Búsquenle. Yo creo que la están buscando. Artículo del Código Civil Federal que menciona: la mujer no puede contraer segundo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del primero. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Si no estoy mal, maestro, es artículo 140, si no, corríjame. Correcto, es correcto, no estás mal, estás bien. Ese es el artículo correcto. Gracias. Implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas en virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Parentesco, adopción, filiación o afinidad. Es parentesco. Muy bien. La A. La A, correcto. Dos son las fuentes principales del derecho de familia: parentesco y el matrimonio. Libro. Parentesco y el matrimonio. Muy bien, parentesco y matrimonio. Es aquel vínculo jurídico que existe entre dos personas que descienden las unas de las otras o que se reconocen un anteceder común. Parentesco consanguíneo, contrato o concubinato. Es parentesco consanguíneo. Correcto, parentesco consanguíneo. Parentesco consanguíneo significa de sangre. Consanguíneo significa sangre. Es una obligación recíproca, es personalísima, es intransferible, es inembargable el derecho correlativo, es imprescriptible, es intransmisible, es proporcional, es divisible, crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable y no se extingue por el hecho de la prestación sea satisfecha. La obligación de alimentos, matrimonio, concubinato o parentesco. Diría que la de alimentos porque es lo principal para un hijo, pero ¿cuál era la otra? Matrimonio, concubinato o parentesco. No, pues el principal, o sea, de que ya es lo primordial es el alimento. Sí, obligación de alimentos, correcto. Sí, la obligación. Se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada, y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Y retroactividad de la ley, conflicto de aplicación de leyes en el espacio, el parentesco y el matrimonio. Conflicto de aplicación de leyes en el espacio. Correcto, muy bien. Desde que decimos se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada, ya estamos hablando de un tema, un conflicto de aplicación de leyes en el espacio en donde se tiene que determinar cuál es la ley que se debe aplicar, ¿sí?
Artículo del Código Civil Federal que habla sobre los impedimentos para contraer matrimonio. Artículos 156, 150, 140 o 110. Es el artículo 156, maestro, se dio. ¿Qué cuerdas? Muy bien, ahí vamos. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Respuestas: derechos y obligaciones del matrimonio, elementos del matrimonio, características del matrimonio o elementos del divorcio. Los derechos y obligaciones, porque ya al casarse se compromete. Sí, es correcto. Muy bien. Tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual, colectivo o contrato ley. Asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, que reconoce este sistema normativo. Derecho del trabajo, derecho procesal civil, derecho individual del trabajo o derecho colectivo del trabajo. La derecho del trabajo. Muy bien, derecho del trabajo. Es el tipo de sociedad formada por dos personas y originada tras un matrimonio, sociedad conyugal, régimen de separación de bienes, régimen de la distancia. Es la sociedad conyugal. Muy bien, perfecto. El error acerca de la persona con quien se contrae matrimonio cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con una persona determinada, lo contrae con otra distinta. Nulidad del matrimonio, error en el matrimonio, mala fe o desconocimiento. Es la nulidad, que se anula el matrimonio. Correcto. ¿Ustedes saben un ejemplo de esto? Yo la verdad es que el error acerca de la persona con quien se contrae matrimonio cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con una persona determinada lo contrae con otra distinta. Yo no sé si eso pueda pasar, pero ahí está. Disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Divorcio, separación, vincular. El divorcio. El divorcio. Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho. Hecho jurídico, acto jurídico, norma jurídica o ley o principio. Es el hecho jurídico. Hecho jurídico, muy bien. Un acontecimiento natural o del hombre, algo en lo que tú no estás pensando en crear consecuencias de derecho, no está presente la intención de crear consecuencias de derecho, simplemente el nacimiento de un hijo es un hecho jurídico, pero tú no estás pensando que vas a crear consecuencias de derecho, por eso se le llama hecho jurídico. Es el parentesco que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y el pariente. Parentesco por afinidad, es como los cuñados y eso. Exactamente, muy bien, por afinidad. Es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Aquí hay la intención de producir consecuencias de derecho. Los actos Es el jurídicos. acto jurídico. Acto jurídico, muy bien. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifiesten como facultades, deberes o sanciones.
relaciones jurídicas, sujetos de derecho, ya la vi, cópula del deber ser y objeto del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. ¿Cuál es? Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales. Pues la respuesta es relaciones jurídicas. Relaciones jurídicas. Sí, relaciones jurídicas porque ya tiene la facultad de saber de qué debe de cumplir. Exactamente, es correcto. Se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones, es decir, comprenden la conducta jurídica lícita. La cópula, deber ser, relaciones jurídicas, sujetos de derecho, personas jurídicas. Objeto del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Está medio rebuscada la pregunta. Se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones, es decir, comprenden la conducta jurídica lícita. La respuesta es objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. ¿Ok? Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Relaciones jurídicas, la cópula, deber ser, objetos de derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas, o sujetos del derecho o personas jurídicas. Son los entes. ¿Quiénes son los entes? Personas jurídicas. Ahí no dice personas jurídicas de relaciones. ¿Quiénes son los entes? Las posibles respuestas son relaciones jurídicas, la cópula del deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas, o sujetos del derecho o personas jurídicas. Tú me dijiste personas jurídicas, ¿verdad? Esta es la respuesta. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos. O sea, no somos nosotros, los entes somos nosotros. O sea, somos los sujetos del derecho o somos personas jurídicas. ¿Sí está bien? Sí, estaba correcto. Disculpa. Es el nexo que une a la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia del derecho. Yo pensé que puede hacer esto, creé una ley para enmarcar una hipótesis y resulta que sucedió. ¿Sí? Entonces, ese vínculo que une la hipótesis, el marco legal que yo creé para atender esa hipótesis y la consecuencia, ¿sí? Todo se une. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula del deber ser o las consecuencias de derecho. ¿Sí están ahí o ya se fueron? Sí, es la cópula de deber ser. Muy bien. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Supuestos jurídicos, la cópula del deber ser, consecuencias del derecho o relaciones jurídicas. Ahí está la respuesta. Consecuencias del derecho. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos del derecho. Todos los supuestos que tuvieron a fin realizarse tienen una consecuencia de derecho. ¿Sí? Ya nos faltan poquitas, creo que 5 preguntas. Es todo engaño cometido en las...
Ok, sí, no hay problema. Entiendo que tienen clase también por otro lado. Adelante. Aquí ya vamos a terminar. Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Por el momento, puede bastar la anterior definición. Los hechos constitutivos del dolo serán estatuidos con más amplitud y esta vicia la voluntad solo en tanto que se introduzca al error. Es dolo, validez, error, la inexistencia jurídica. Bueno, aquí ya se mostró la respuesta. Es dolo, porque es un engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Es un engaño que tú sabes que estás cometiendo un engaño, entonces lo estás haciendo con dolo, ¿sí? No es que no me di cuenta, lo estás haciendo conscientemente, entonces hay dolo, ¿sí? Es un poquito más rápido. ¿A qué tipo de personas pertenecen estos atributos? Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Persona jurídica. Persona jurídica. No, perdón, no. Persona física. Ah, sí, sí, es físico porque... Esta es la diferencia. El estado civil, ¿sí? El estado Ah, civil. sí, porque es una persona civil, sí. Exactamente. Entonces, persona física. Sí. ¿A qué tipo de personas pertenecen esos atributos? Capacidad, patrimonio, denominación, razón social, domicilio, nacionalidad, las cuales citan el artículo 27 del Código del Distrito Federal. Ahí sí entra la persona moral. Así es, persona moral, exactamente. Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe tener capacidad jurídica. De goce. Exactamente. Capacidad. Bueno, capacidad. Aquí habla de capacidad en general, ¿sí? Es el atributo más. Ah, bueno. Sí, de goce es ya cuando tiene el derecho y la facultad para cumplir las obligaciones. Así es, exacto. Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Aquí es capacidad de goce, ahora sí. Sí, ahí sí es. Supone la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. Capacidad de ejercicio. Correcto. De ejercer, ¿sí? ¿Y esa a qué se diferencia de la de goce? Como que sí puede ejercer la responsabilidad. La de goce es que ahí está. Yo la puedo usar cuando yo quiera, ¿sí? Ajá, pero para aplicarla ya es de ejercicio. Ejercitarla, ejercitar mi derecho, Okay, hacer valer mi derecho. ¿Sí? Oh, muy bien, sí. Es una institución de orden público por medio del cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos hechos en el estado civil de las personas. Su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la ley para el Estado de Nuevo León. El registro de control vehicular, el registro de la propiedad, el registro civil o la notaría pública. El registro civil, profe. Registro civil, muy bien. ¿Cuánto nos falta? Ya. Aquí les vamos a llegar para irnos rápido. La titularidad de los oficiales de registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas quienes tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo. Oficiales del registro civil, ¿sí? Los oficiales. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados por los interesados a quienes se les deberá hacer el conocimiento del contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad contenidas en el Código Penal del Estado. Además, se les protestará a fin de que se conduzca con verdad y se les apercibirá de las sanciones aplicables.
acta de nacimiento, acta de divorcio, escritura pública o factura de propiedad. Pues todas están mal decir así un error o decir mentiras, pero la principal es la acta de nacimiento porque Correcto. es donde dan de alta a un niño. Sí, y hay 2 testigos. O a cualquier persona, sí, y que hay 2 testigos y que se pueden echar hasta sanción grande porque pueden Por si falsificar una identidad. Sí, así es. O dicen mentiras de algún tema. Bueno. Sí. Ok. Dice, se forma de 2 elementos. Uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La costumbre. La costumbre. La costumbre. Muy bien. Son todas mis preguntas. Aquí están todas mis preguntas que voy a ingresar al examen. Se van a revolver con las de otro maestro. Y bueno, se hace un banco de preguntas y de ahí se van. Vamos ahora sí que jalando para cada vez que ustedes le den clic a su examen para que lo contesten. Y con eso concluimos prácticamente el curso. No hay temas más que ver. Sin embargo, seguimos todavía en el aula porque todavía falta el examen final, falta el examen extraordinario, falta revisar todavía tareas antes del examen final. Tengo que terminar de revisar tareas. Si les hace falta algo, mándenlo para yo poderlo calificar. Y si me mandan un mensaje diciendo, maestro, ya le envié la tarea de tal aula y de tal materia, me ayudan mucho y así yo me voy directo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, ¿esta sesión la va a subir o no? Sí, la voy a subir. Sí, la voy a subir. Ok. Se está grabando. Sí, disculpe, y luego, si me faltaban unas tareas, sí las puedo subir. Sí, Es que había unas de que ya no me da tiempo, pero las tengo ya guardadas. Sí, Y luego quise copiar. No, si Sí. les decía al principio que pueden subir sus tareas, nomás que las voy a calificar ahora sobre 8, ¿sí? Pero Sí, está bien. pueden subir. Ahorita está abierto hasta el 5 de agosto. Están abiertas las actividades para poder subir tareas. Pero ¿a poco de todas las anteriores? Todas. Todo está abierto. Ok, muchas gracias. Sí, al contrario. Nomás me avisan, cuando suban algo me avisan. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho y y ya estamos al pendiente a través de la plataforma. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto entonces.